Lunes 23 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por los periódicos, por los titulares de los periódicos que se publican en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, como siempre también vistazo a la prensa digital. Hoy es lunes, como les digo, pocas coincidencias, tampoco hubo fútbol ayer, así que cada uno sale por un sitio. El Diario Córdoba he cogido para la apertura el tema de la economía sumergida, una información de Pilar Cobo. La economía en B de fontaneros y electricistas llega al 40% en Córdoba. Evidentemente es una estimación porque está en B, es oculto, con lo cual no se puede saber aquello que está oculto. Es una estimación que hacen las patronales. También dice que FEMECO, que es la Asociación de Mecánicos, estima que al menos un 10% de la actividad sumergida del sector de actividades sumergidas, el sector también, en este caso, de los mecánicos, talleres mecánicos. La foto que firma Francisco González, para presentación ayer del candidato socialista a la alcaldía, Antonio Hurtado. Lo vemos junto a la vicesecretaria general del PSOE de España, ministra también de Hacienda, María Jesús Montero, Rafi Crespín, Antonio Ruiz, por ahí anda también Juan Espada, ahí detrás, y bueno, se ve también concejal Berrojas, concejal Romero, en fin, los cargos socialistas en este acto que, como les digo, sirvió para presentar a Hurtado. Montero respalda al candidato de la innovación, titula esta información, y la parte alta, tesoros arqueológicos ocultos. Un interesante recorrido hace el Diario Córdoba, lo hace... lo veré quién lo hace, por Irina Marzo, por una serie de yacimientos que han ido aflorando a lo largo del tiempo y que no eran suficientes para realizar una obra, pero sí que lo eran para integrarlos. Y ahí, bueno, pues como vemos la imagen en la fotografía, pues trocitos de la historia a pleno del día o a pleno del sótano. Luego vemos dónde están. El diario ABC, la portada, son temas de ámbito nacional e internacional. En el ámbito nacional faltan 5.000 sanitarios. Yo hubiera puesto al menos, porque es verdad que esta semana se siguen sucediendo y amontonando concentraciones, convocatorias, protestas de sanitarios. Creo que hoy estaban en Madrid y en Cataluña, mañana empiezan en Extremadura, el viernes hay anuncio en Andalucía, hubo uno ya la semana pasada, bueno, salió regular para los sanitarios, pero está claro que hay malestar, sobre todo en atención primaria, sobre todo en los ambulatorios, donde hay una saturación de consultas, hay menos médicos de los que hace falta, menos también enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, y eso hace que aumente los cupos, haya cada vez menos tiempo para atender a los pacientes, listas de espera que se eternizan, incluso para pedir citas. Bueno, pues todo eso se resume en que faltan profesionales. Las comunidades autónomas con paros convocados reclaman más personal en la atención primaria y la garantía de un tope de 34 pacientes por día. Es verdad que este asunto es un asunto de ámbito nacional, pero está competencia delegada en cada comunidad autónoma. 5.000 sanitarios harán falta, a lo mejor, dice el diario ABC, en toda España, pero puntualmente hay que ver cuántos hacen falta en Andalucía, cuántos hacen falta en Madrid, en Valencia, en Cataluña, en fin, es un asunto que está transferido hace mucho tiempo. Foto para Josep Borrell, que es alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Europa se ha librado casi al 100% de su dependencia energética de Rusia. Bueno, ese era el objetivo y nos está costando un dinerito, que esto no ha salido gratis. Buena parte de las subidas de carburante, subidas de la energía, son a consecuencia de la electricidad, quiero decir, son a consecuencia de esa transición a marchas forzadas que ha hecho Europa desde los combustibles fósiles hacia energías sostenibles, renovables, o con otros clientes que cobraban más caro. Buena parte de las subidas que hemos sufrido vienen a consecuencia de este tema. Esperemos que pronto... Europa es difícil que sea autosuficiente porque tiene las materias primas que había en Europa, era el carbón, fundamentalmente,
y está agotado o se ha desistido de usarlo, y aquí no hay petróleo y la energía sostenible hace falta más terreno, más territorio, más espacio para que sea rentable. En cualquier caso, ese es el camino y hacia ahí camina la Unión Europea. El diario El Día ha escogido también el asunto de la precampaña para su portada. El PSOE abre con fuerza la precampaña reivindicando su legado. Su legado básicamente, lo que ayer se refirió en Hurtado fue a la base logística, que dice que es un asunto que hay que agradecérselo a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez o a Margarita Robles o a quien fuera. Es cierto que Córdoba se pidió y se hizo un trabajo, supongo, ya que se concedió. El mérito será, supongo, compartido. La foto que firma Miguel Ángel Salas es para el Instituto Gran Capitán, donde se forman los chefs del futuro, dice el diario El Día. De hecho, señala esta información que grandes cocineros, muy reconocidos ahora, como Paco Morales o como Quisco García, Paco Morales del Nor, Quisco García del Choco, se formaron en este centro. Información que firma Lourdes Chaparro, Morales Paco. Lourdes Chaparro, y que hace un recorrido, pues eso, pues cómo se forma en este instituto público, el Gran Capitán, los nuevos, los que serán grandes chefs, o pequeños chefs, no tampoco que sea el mejor del mundo para triunfar en la vida. Y recuerda que hay 2 cocineros con 2 ciclos de FP, hay nuevas generaciones de cocineros con 2 ciclos de formación profesional. En la foto alta, para el fútbol, el Córdoba empeora sus números en ataque y empieza a pagarlo en la tabla. Bueno, al final no se la cosa tan mal como empezó. Luego hablamos de fútbol, pero realmente en la tabla estamos más cerca del primero ahora que el viernes. Es decir, que a pesar de este nuevo, creo yo, pinchazo, un empate en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en Sanse, no es un buen resultado, pero es que el Alcorcón perdió, el Madrid B empató, es decir, que al final las cosas no salió tan mal como parecía que iba a salir después del pinchazo en un partido que se daba por ganado. Bueno, vamos por el principio. El tema que trae el diario Córdoba de la economía sumergida. Competencia regular en el metal, antititula en papel, en digital, dice que la economía en B de fontaneros y electricistas llega al 40%. Repito, son estimaciones porque el hecho de que sea economía oculta hace muy difícil saber a cuánto asciende. Pero bueno, los empresarios, la patronal del sector, pues sí que hace su estimación y entiende que efectivamente ese es el porcentaje. La patronal se llama Asociación de Empresarios del Metal de Córdoba, FEMECO. Su presidente se llama Ludwig Wagner, que es cordobés, aunque tenga ese apellido y ese nombre, y hablan de ese 40% de economía sumergida. ¿Por qué se produce? Pues porque la mayoría de los trabajos de la economía sumergida se producen en el hogar. De la fontanería y electricidad se produce en el hogar. Cuando llega a su casa un fontanero o un electricista y no le hace factura, pues o a veces se nos olvida, entre comillas, reclamársela, o es que directamente la persona que va a la reparación pues no tiene o no paga su licencia, su IAE, su licencia correspondiente. Claro, eso tiene un riesgo. Dirán, bueno, pero si me ahorro el 20%, si la cosa costaba 120 euros y me ahorro los 20, pues bien ahorrados que están. Claro, hay que tener en cuenta que ese tipo de negocio, de tratos, suele llegar luego aparejado o puede llevar aparejado otros problemas. Por ejemplo, el tema de la garantía o el tema de la seguridad. Supongan que en su casa, por una chapuza mal hecha, pues se produce una avería en la bajante del edificio. No le va a cubrir el seguro si quien lo hizo no estaba homologado, ¿no? Y hablamos de agua, en este caso, también de luz, con lo que significa acometer algún tipo de pequeña obra en casa de una persona que no está homologada. Digo al margen de que cobre el IVA o no lo cobre. Igual llega una persona sin homologar y también le cobra el IVA. Pero en el caso de la economía sumergida, que lo que se trata es de, en el caso del trabajador, no declarar sus ingresos y en el caso del cliente ahorrarse el IVA, pues ese negocio puede traer consecuencias. Así que depende de qué vayamos a hacer, creo que no hay que hacerlo nunca, pero hay situaciones en las que no hay que hacerlo bajo ningún concepto, como cuando afecta a la seguridad. También habla esta información que firma Pilar Cobos, como les digo,
más asuntos. Por ejemplo, el tema de los talleres mecánicos. Ahí se baja un poco la cantidad, hasta el 10%, dice, en cuanto a la economía sumergida. Es más difícil camuflar el trabajo en un taller que en la casa de un particular, porque el coche se ve y cuando pasa la inspección, pues se encuentra con que hay un taller que no está dado de alta. Hay talleres que aparecen como garajes, como cocheras, y realmente dentro del fondo hay mecánicos arreglando coches y no cobra IVA, en fin, una cosa que parecía que íbamos poco a poco eliminando y que nada de eso, aunque dicen los empresarios de talleres mecánicos que durante la crisis, lo más gordo de la crisis, ha habido hasta un 25% de economía sumergida, porque en ese caso que había talleres cerrados, no podían abrir, pero funcionaban como cochera, como garaje, y él metía el coche dentro de alguien y con la persiana baja pues se arreglaban los vehículos en el interior. Repito que al margen de la ética de cada cual y del deber que tenemos todos de contribuir con nuestros impuestos a que el país funcione, que funcione la sanidad que decíamos antes y las escuelas, también está el tema de la seguridad, ¿eh? Cuidado con lo que a veces, que por ahorrarnos 2 duros, pues ponemos en manos de gente que no está cualificada, no está homologada. En caso de los talleres mecánicos, por supuesto, hay que ver a quién le dejamos el coche, que son temas muy delicados y va a ser que nos equivoquemos. Bueno, pues se hace un recorrido, como les digo, Pilar Cobos, por la mayoría de los sectores, por Asemeco, que es el de los fontaneros, por Atradeco, que es transporte, Antonio Arroyo de Afico, que son electricistas, y Miguel Pastor de Apieco. Bueno, son muchas empresas y cada uno, también la joyería, hablan también de situación de la joyería. Parecía desterrado aquella imagen del banco de Platero en una casa particular, donde ya sabía que había cantidad importante de metal precioso y por eso se hacía de esa manera también, por seguridad, y parecía, que aquello se eliminó, sobre todo con el parque joyero y con algunas otras instalaciones. Bueno, sigue habiendo todavía personas que en su casa trabajan la platería, o la joyería, o la filigrana incluso, y que, bueno, pues no tienen regularizada su actividad. Y eso, porque además de todo lo que he contado antes de la seguridad y del amor de cada uno, está también el daño que se le hace a quien sí paga sus impuestos. Porque claro, si yo a mí me va a cobrar a alguien 100 euros porque no me cobra IVA y de al lado me cobra 120, hay quien prefiere el de los 100 y el de 120 que pretende pagar sus impuestos y pretende cumplir sus obligaciones, pues se queda a medio trabajar. Así que al margen de todo esto hay que pensar también en la debilidad de las empresas, que son los que denuncian precisamente, los que están denunciando en esta información, reportaje de Pilar Cobos, la situación de irregularidad en la que se mueven, en la que lamentablemente para ellos se están moviendo. Bueno, eso en cuanto a la portada del diario Córdoba. Veíamos la foto del diario Córdoba, también el titular del día, con la presentación ayer domingo del candidato Hurtado. Venimos hablando mucho de las municipales, quedan 18 semanas, creo que he contado, de aquí al 28 de mayo, queda tiempo para hablar de candidatos, pero es cierto que los partidos están empezando a moverse y quitando a Ciudadanos y el orden que le dé la lista, luego la unión de Izquierda Unida más Podemos más los partidos de la izquierda, está todo bastante resuelto. Sabemos que el PP presenta a Bellido, este fin de semana ha participado en un acto en Madrid donde ya ha dado por hecho que va a ser el candidato, nadie lo dudaba, José María Bellido. El PSOE presenta a Antonio Hurtado, ayer fue la presentación pública con presencia de muy alto nivel de la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y los responsables andaluces y provinciales, Juan Espada, Rafi Crespín. Sabemos también que Izquierda Unida, Podemos, va a presentar una coalición, ya cada uno de ellos ha presentado a su número uno, luego a ver cómo se van engarzando uno y otro, y Vox, pues sabemos que será Yolanda Almagro quien encabece la lista. Falta Ciudadanos, que como sabemos tienen una dificultad a la hora de conformar, más que la lista, el candidato. Según decían los periódicos la semana pasada, ninguno de los concejales actuales del Ayuntamiento de Córdoba quiere ser candidato a la alcaldía. Empezaron 6, saben que entró Manuel Isao Mescalero, que ya no estaba en el partido, quedaron 5, luego el lío de David Dorado, que se fue del partido, quedan 4, y esto es como los 10 negritos de Agatha Christie, y ninguno de los 4 que hay ahora
pues o se ve con ganas o se ve con apoyo suficiente para encabezar la lista. Así que habrá que empezar a contar desde otro sitio. Bueno, es una situación triste para ese partido, donde, con las expectativas que tuvo en su día, de cómo poco a poco se va desangrando y va teniendo menor representación. Sabemos que ha pasado a gobernar la Junta, a desaparecer en el Parlamento de Andalucía, no hay ningún representante, y todo apunta a que las ciudades medianas va a ser muy difícil sacar un concejal. Donde haya muchos, donde haya 30 y tantos concejales, pues quizás puede meter alguno, pero las ciudades donde sean menos concejales va a ser difícil que metan concejales. En cualquier caso, lo que hablamos, que ayer se presentó Antonio Hurtado, ya lo había hecho ante la prensa, ayer lo hizo ante su militancia, con presencia, como vemos en la foto del diario Córdoba, de Antonio Ruiz, de Rafi Crespín, de María Jesús Montero, bueno, ahí está Alfonso Morales, que sacó también, presidente de Las Peñas, Pepe Rojas, Juan Espada, José Antonio Romero, y muchos militantes que ayer se reunieron para conocer la lista. Bueno, la lista no, el número 1, la lista no se conoce todavía. Hablaremos de eso y mucho en los próximos días. Más cosas, seguimos con el repaso a los sumarios, a las portadas. Dice el diario Córdoba, o habla de los tesoros escondidos en sitios insólitos de Córdoba. Es una información muy interesante, bueno, conocida, tampoco que haya mucha novedad, pero sí que nos viene bien recordar que este tipo de hallazgos arqueológicos deben estar abiertos a la visita. Por ejemplo, habla de molino de aceite que hay en el aparcamiento de Sojo. Este no lo reconozco, ¿este cuál es? Este es el Vesca de la calle Concepción. Eso está, se supone que si quieren verlo, pues le tienen que facilitar el acceso a este espacio, porque allá hubo un hallazgo, hubo una aparición de unos restos y son termas romanas, si mal no recuerdo, y se pueden visitar, aunque sea desde lejos. Bueno, pues la información que firma Irina Marzo, pues recorre una serie de espacios de Córdoba, tesoros insólitos tesoros escondidos en sitios insólitos. Pues eso, una tienda de ropa, un colegio, por ejemplo, en Santa Victoria hay unas tiendas romanas, restos de unas tabernas romanas. También en el Hotel Bailío saben que hay también restos de una domus, de una casa. En la Diputación sabemos que también hay una serie de elementos funerarios. En la plaza de Gonzalo de Ayora en un portal hay un mosaico romano espectacular. En el Centro de Salud Lucano, en la calle Lucano, también hay unos restos. Esos son un poco más recientes, bueno, es también romano, más época tardía. También hay unos restos funerarios, en fin, una serie de, bueno, la muralla de Caja Sur o la muralla del Ayuntamiento, por ejemplo, también son murallas bastante integradas. O el Sojo Rivera le decía que también hay restos de un antiguo molino. Pues hay más. El periódico Córdoba ha hecho un recorrido por estos lugares, todos muy interesantes, repito, deberían estar expuestos. Hay, por ejemplo, también en Fleming hay unos restos en un garaje. Claro, no le van a hacer bajar a un vecino para que abra la puerta, pero que son establecimientos públicos, en teoría, no habría problema en que se visitaran, porque son restos que al final no tenían, como le digo, bastante relevancia como para paralizar la construcción que fuera, el aparcamiento de Sojo Rivera, por ejemplo, pero sí había que mantenerlo en el sitio, porque el arqueólogo, en la arqueología cambia un poco la dinámica ahora de trabajo y ya no se apuesta tanto por la reconstrucción, sino por la integración de lo que haya, porque el deterioro de un edificio también dice muchas cosas de cómo se construía, de la antropología, del urbanismo de la época. Así que se intentan integrar y hasta donde se puede, se facilita la visita al curioso, al ciudadano. Quizá lo más significativo de esta integración es el propio museo arqueológico, que saben está hecho sobre un teatro romano. Y bueno, pues tenemos el museo, tal y como el concepto quizás siglo XIX de tomar la pieza y llevarla a una vitrina, o el concepto más siglo XXI, que es abrir las ruinas para que se vea el hallazgo en su sitio, donde estaba. Ahí están los dos, el teatro romano, las gradas del teatro romano, un trocito de gradas, tampoco esperen encontrarse allí un graderío enorme, el teatro romano y la
la exposición. Cuando piensas en el Teatro Romano de Mérida, por ejemplo, corresponde a esa filosofía anterior que era la reconstrucción. En Mérida el Teatro Romano no estaba como lo vemos ahora, se reconstruyó con el tiempo. Mientras que en Córdoba el Teatro Romano se mantiene como se encontró, después de una serie de episodios, incluso que incluyen terremotos, incluyen incendios, incluyen saqueos, y está pues, como está después del paso de los siglos. Más cosas. Bueno, el diario Córdoba en su portada, por terminarla, habla de la burocracia como losa educativa de infantil a secundaria. Es verdad que los profesores reclaman más tiempo para la docencia y menos para rellenar papeles. Bueno, es algo que también tenemos, papeles e informes y preparar, bueno, trabajar para algo de lo que no le pagan, o no le pagan para eso, o no debería ser su trabajo, pero el sistema es el que es. También habla del SIMOF, el Salón de la Moda Flamenca de Sevilla. Diseñadoras cordobeses pisarán fuerte con un desfile propio en el Salón SIMOF. Y también habla de que las leguminosas han caído un 22% en la provincia de Córdoba, el cultivo de leguminosas, de la legumbre. Bueno, yo siempre digo que la culpa de nuestra monovariedad en el campo, de tanto olivo, es a consecuencia de las políticas que hay en la Unión Europea, que priman, que fomentan un cultivo que está más subvencionado que el resto. Y luego el tema de las ayudas o el tema del freno a otros competidores. Creo que los agricultores, con razón, siembran aquello que les es más rentable. También tenemos el problema del agua y eso hace que la superficie haya caído un 22%. 14.000 hectáreas sembradas de media se han quedado en solo en 10.000 el año pasado. La sequía, bajada de precios, las dificultades de comercialización son las causas fundamentales, dice Rafa Valenzuela en esta información. Como le digo, haría falta otro tipo de políticas más allá de la PAC, que la PAC, bueno, tiene su reparto y tiene sus cuotas y sus cupos, y España le ha tocado aceite, por lo que se ve, y solamente quiere aceite. No quiere decir, muchas veces cuando digo que solamente aceite, evidentemente dirán, no, yo compro ajo de Córdoba y tomates de Córdoba y aceite de girasol que se produce en Córdoba, pero la gran mayoría, la inmensidad de nuestro término municipal, de la zona rural, se dedica a aceite. Evidentemente se reducen hectáreas de viñedos, se reducen hectáreas de leguminosas, se reduce girasol casi desaparecido, algodón también, quedan, lógicamente siempre quedan, pero ni mucho menos como lo que había antes. Como se puso de moda el almendro, también por cuestión de rentabilidad, se empezaron a arrancar otro tipo de cosechas. Antes pasó con el pistacho, si recuerdan, el pistacho resultó ser menos productivo de lo que parecía. Se abandonó el pistacho, ahora con el almendro, y creo que habría que tener una política, sobre todo cuando hablamos esto de kilómetro cero famoso, de que hay que evitar grandes importaciones de cosas que se cultivan en Córdoba, ¿no? Córdoba vende patatas a Alemania y compra patatas de Alemania. Bueno, no me pregunten por qué, pero ocurre. Hay empresas cordobesas que exportan patatas y otras que compran patatas. Bueno, más fácil sería quedarse con las tuyas, ¿no? Y lo que te sobre, compras, y si te faltan, o sea, si te sobran, vendes, si te faltan, compras. Pero eso de comprar y vender lo mismo, en fin, creo que tiene más que ver con la cadena de valor, con empresas que se dedican al transporte, que realmente la necesidad del territorio. Y luego, mucho etiqueta de kilómetro cero, de que la compro a no sé cuántos metros, pero aquí, si van ustedes a cualquier supermercado, verán que hay fruta de Argentina o de Nicaragua o de donde sea, cuando probablemente haya también más cerca fruta. Bueno, eso en cuanto a, en general, las leguminosas, hoy las legumbres tienen su propia problemática, igual que lo tuvo en su día la vid, lo tuvo en su día el algodón, el girasol. En fin, creo que está un poco quizás dirigiendo demasiado el cultivo, y luego pasa lo que este año ha pasado, que se ha caído el precio del aceite, o sea, la producción de aceite, y como todo lo que hay aquí es aceite, pues se dispara el precio del aceite. Bueno, lo dejamos ahí, cada cual saque sus conclusiones. El diario ABC, en la página 2, hablan para asuntos muy interesantes. Habla, por ejemplo, de los mercadillos que recuperen el ritmo como alternativa a la inflación. Es verdad que no del todo, porque luego la información que publica ABC dice que también sufren ellos la crisis, lógicamente, cuando el dinero escasea en el bolsillo y escasea para todos. Pero es verdad que el mercadillo es un refugio para compras indispensables y que cuando no hay otra alternativa, como señala Luis Miranda, pues se acude al mercadillo. Bueno, alternativas, hay que le gusta comprar de mercadillo, pues porque a lo mejor prefiere tener más productos de quizá peor calidad, pero a un precio más asequible, y eso permite tener más variedad.
para gusto ya saben, ¿no? Pero lo cierto es que mientras que el mercadillo recuperan el ritmo, también ellos reconocen que han bajado las ventas, también a ellos les sube el producto en origen, también ellos tienen problemas a la hora de tratar con sus proveedores. Bueno, parece que están llevando mejor la situación que otros. Hay que recordar, no obstante, ya lo decían también esta Navidad los comerciantes, que el sector del comercio en general, ambulante o estable, se ha recuperado con respecto a los últimos años, que fueron años catastróficos, con los confinamientos, con los cierres, con la parálisis en la movilidad, que fue lo que más afectó lógicamente al mercadillo. Más cosas. Dice el diario Córdoba que Urbanismo activa el concurso para construir una residencia de mayores en el Vial Norte. Me parece muy interesante el tema de la residencia de mayores. Yo siempre lo digo, creo que está muy bien que las empresas privadas se pongan también a trabajar en este tema. Creo que hay una obligación de la institución pública de atender a las personas, porque no todo el mundo puede pagarse el precio que cuesta cada mes una residencia privada. Hay algunas que se apañan con la pensión que tenga una persona, pero la pensión tiene que ser medianita para que aquello dé sí. Si no, al final te deja la pensión, te deja los ahorros de toda la vida y la ayuda de hijos, donde los haya, para poder pagarse esta residencia privada. Si hubiera residencias públicas para todo el mundo, pues quizás bajarían los precios de privada, no lo sé, o se mantendrían los precios para otro tipo de clientes. Pero hoy por hoy la alternativa es o el asilo público, si pillas plaza, algunos conciertos, que los hay, en empresas privadas, y si no, pues la empresa privada a pulmón, que no es tan sencillo pagarlo. También habla el diario El Día de una nueva técnica en el Hospital La Ruzafa, que aplica células madre a la superficie ocular de un paciente. El Hospital La Ruzafa, oftalmología, que como saben es puntero en investigación, en este caso pues lo hace también con esta aplicación de células madre, que es, bueno, es novedoso y que mejora lógicamente los resultados de las intervenciones. Y también entrevista a Joaquín Alberto Nieva, que habla de que el gobierno aclaró que la Iglesia es la titular de la mezquita catedral. Bueno, yo creo que el caso, y es un tema tan recurrente que ya lo hemos contado todo. El gobierno no es quien para declarar de quién es la mezquita. Lo que hizo el gobierno fue no recurrir, que cuando podía o debía, no sé, haberlo hecho, en la inmatriculación. Eso lo terminará decidiendo un juez, supongo, si el asunto avanza. El gobierno no es quien decide de quién es una cosa. Lo que ocurre es que, como saben, hubo un cambio en la normativa en la época de Aznar, en la que se le concedió a los obispos, pues se le concedió la condición de un secretario prácticamente, secretario de un registro, quiero decir. Y lo que decían estos míos, pues valía como que esto es tuyo, sin necesidad de aportar mayor título de propiedad. Eso motivó todo este lío, no solamente la mezquita ha sido lo más sonado, pero ha habido muchos más casos parecidos a este. Pero el gobierno nunca decidió si esto es tuyo o esto es mío, no es su competencia. Entiendo que la competencia última será de los jueces. Lo que hizo el gobierno, efectivamente, el gobierno de PSOE, estaba de vicepresidenta Carmen Calvo, fue no recurrir a aquella inmatriculación, decir, no, esto no es tuyo, esto es mío, y que hubiera litigio. Pero no decidió, el gobierno no aclaró nada porque no creo que sea su misión ni su competencia. Bueno, rápidamente, hemos visto ya el asunto en el diario El Día del Instituto Gran Capitán, donde se cocinan a fuego lento los futuros chefs. Creo que es un trabajo plausible, encomiable, el que hacen los profesores y profesoras de este instituto, donde se han formado grandes profesionales, no solamente de renombre, no solamente los Quisco García, los Paco Morales, ha habido otros muchos profesionales que salen de ahí todos los días, que trabajan en restaurantes, en hoteles, no solamente en Córdoba, el Instituto Gran Capitán tiene bastante renombre fuera y están trabajando. No solamente en la hostelería, también se trabaja en otros ciclos. En este caso habla de la Escuela de Hostelería, que por cierto, yo no sé ahora si lo mantienen o no, pero en otra época del año sí que abren una especie de barecitos donde los alumnos preparan desayunos y comidas y las venden a los vecinos del barrio, a quien quiera ir por allí, precios módicos y además con cocina, y ello de práctica, que eso es muy interesante. Más cosas. Perdón.
Dice la portada que las tabernas de fuera del casco también podrán llevar el sello de históricos. No parece anormal que una taberna que tenga 100 años en Fátima difícilmente, a otro barrio de Córdoba tenga, no sea histórica y si está en el casco histórico sí, debe ser más un tema de antigüedad que de situación, ¿no? Eso se ha corregido y para adelante. En la Confederación, dice el diario El Día, recupera la presa de San Calixto, cerca de Puente Genil. Es un proyecto muy antiguo. Allí hubo una central en su día. Los regantes quieren convertir lo que hay en una presa para aprovechar el riego, pero sobre todo la Confederación lo plantea como alternativa para evitar las inundaciones, sobre todo las de Écija y las del Bajo Genil, por Palma del Río, que es donde el río ya llega más bravo, ¿no? Como siempre ocurre en la inundación, realmente no es que se inunde por lluvia, que es muy difícil inundar un cauce como el de Genil. El problema es el de las sueltas. Cuando Iznájar suelta, aquello es complicado retenerlo. Y si encima se une algún otro pantanito de la zona, que hay unas balsas de riego por la zona, más difícil todavía. Bueno, pues por fin parece que hay dinero para esa represa, que sería más represar el río a la altura está entre Puente Genil y Santaella. Y hace el linde, el río aquí hace el linde entre Córdoba y Sevilla. Y como le digo, sería más para evitar inundaciones y para amontonar un poquito de agua para los regantes, que como un pantano es río, eso no se va a beber y tampoco se va a usar más que para riego. Y terminamos ya fuera de hora con el tema del fútbol. Leíamos en el diario El Día, el Córdoba se seca en ataque, es verdad que la rachilla de malos resultados ha empezado por el tema del ataque. Saben los problemas que hubo la semana pasada en el vestuario, cuando Germán y Juanito señalaron a los jugadores, decían, están pensando en irse y han dejado de jugar. Bueno, la cosa es que el Córdoba volvió esta semana a pinchar 0-0 en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, frente al Sanse. Afortunadamente para el Córdoba, decía, el Madrid B empató en casa frente a Racing de Ferrol, que podía haberse puesto por encima, seguimos empatados con el Madrid B, y el líder, el Alcorcón, perdió en Badajoz 2-0. O sea que también recuerden que hace poco criticamos al Córdoba por perder con el Badajoz, ahora ha sido el Alcorcón quien ha caído en Badajoz 2-0. Sí que ganó el Depor, que ganó en el Majadahonda, y la Cultural Leonesa perdió también, es decir, que de los 6 primeros solamente ganó el Depor. Con lo cual la cosa pudo ser mucho peor, ese empatito en San Sebastián de los Reyes, y al final no ha quedado la cosa tan mal. La semana que viene nos visita el Celta B, que está en la parte alta de la tabla. El Celta B juega mejor como visitante que como local, es algo bastante habitual. Ha ganado 4 partidos fuera de casa, también ha ganado 4 en casa. Pero ha perdido solamente 2 como visitante, ha perdido 4 como local. Bueno, pues visita del filial del Celta, las filiales tienen lo que tienen, que ya lo sabe todo el mundo, y de ellos saben más que nosotros, más que yo por lo menos, Fernando López y Nacho Serrano, que durante el día hoy, todo CCF y también en Zona Deporte, les contarán qué pasó este fin de semana, partido contra el Sanse, y qué pasará la semana que viene, partido contra el Celta B. Nosotros hablaremos mañana también de eso y de otras cosas. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.